buenas tardes para todos. Comenzamos nuevamente un día más en este módulo número 6. Así que vamos a ir empezando con nuestra clase de hoy. Vamos a estar aprendiendo sobre puntos de cocción y también los tipos de cocción que encontramos en la gastronomía. Bienvenida Elsa, bienvenida también Graciela y también seguro los demás compañeros que se van a ir sumando. Así que vamos a dar inicio. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que serían los puntos de cocción. ¿Sí? Tenemos los puntos de cocción. En este caso, hablamos sobre puntos de cocción de la carne. ¿Sí? Eh, Normalmente en Paraguay estamos muy acostumbrados a comer la carne bien cocida. Si bien acá nosotros comemos bien cocida, en la gastronomía también de otros países, de diferentes países, existen diferentes tipos de cocción de la carne de res, en este caso la carne roja, que vendrían a diferenciarse por los siguientes nombres, que vendrían a ser, por ejemplo, el vuelta y vuelta. También tenemos el medio o jugoso. Tenemos el punto, que sería a punto, y tenemos el bien cocido y también la carne pasada de cocción. Estos son los puntos de cocción que encontramos en las carnes rojas, y en Paraguay estamos muy acostumbrados a comer bien cocido o inclusive pasada de cocción. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un poco las temperaturas en las cuales se encuentra la carne, en este caso eh, en el centro mismo, ¿sí? Vuelta y vuelta vendría a ser 40 a 50 grados, el jugoso 50 a 55 grados, el a punto 55 a 65 y el bien cocido de 65 a 70 grados y pasada de cocción más de 70 grados. Sí, bueno, seguidamente entramos un poco a la parte de los términos y métodos de cocción que vamos a estar utilizando en este curso. Primeramente, es muy importante de que podamos diferenciar, ¿sí? Que podamos diferenciar. A ver, creo que alguien tiene encendido su micrófono. Ahí. Bueno, es muy importante diferenciar eh, los métodos de cocción, ya que estos nos van a ayudar a que podamos tener un mejor resultado, ¿sí? En estos tipos de métodos de cocción tenemos el método de cocción húmedo. Primeramente, tenemos el método blanquear, luego tenemos hervir, estofar, guisar, vapor y microondas. ¿Sí? En estos tipos de cocción, eh, los elementos nutritivos, aromáticos y saborizantes se desprenden en gran parte del alimento, incorporándose al líquido de cocción. ¿Sí? Los cambios entre el alimento y el fluido de cocción se realizan por osmosis. Es el paso eh, recíproco de líquidos de distintas densidades a través de la membrana, que en este caso se produce al contacto con un líquido, por supuesto, a altas temperaturas. El primer método de cocción tenemos blanquear, ¿sí? Normalmente en la cocina eh, tenemos ciertos tipos de alimentos o de materia prima, como por ejemplo la selga o vegetales en hoja, que normalmente se tienen que realizar un precocido o un blanqueado antes de introducir en una comida para sacarle un poco ese sabor amargo. Especialmente, un claro ejemplo es la selga.
El blanqueado consiste en someter la materia prima eh, en un líquido que esté hirviendo o en punto de ebullición por unos 60 segundos a 70 segundos aproximadamente, y luego se pasa a agua fría para cortar cocción. Seguidamente tenemos el método de cocción de hervir, que por supuesto la mayoría conocemos, que es llevar a ebullición un producto a partir de abundante líquido frío o ya sea caliente también, hasta conseguir la cocción deseada. ¿Sí? Tenemos los tiempos de cocción, que esta parte es muy importante que podamos identificar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de carne y al tipo de cocción que yo voy a estar realizando, es el tiempo de cocción que necesita mi materia prima. Por ejemplo, las carnes tiernas normalmente necesitan un tiempo de cocción de 20 a 30 minutos por kilogramo. Y en este caso entran el pollo, el lomo, ¿verdad? Que son proteínas o carnes un poco más blandas y se cocinan en corto tiempo. Luego tenemos las carnes firmes, que llevan unos 40 a 50 minutos por kilogramo. En este caso tenemos un ejemplo de la colita cuadril, la bola de lomo, costilla, el pavo, ¿sí? Y luego tenemos las carnes duras, que se cocinan a partir de 50 minutos para arriba, como por ejemplo el peseto, la lengua, el matambre, el osobuco. Entonces son estas carnes que llevan o que precisan mayor tiempo de cocción. Sí, luego tenemos el siguiente método de cocción, que sería el método estofar. El método estofar viene del estofado, ¿verdad? Si bien la gente que ya sabe lo que es un estofado es, básicamente es una cocción lenta, ¿sí? Con una olla o olla cerrada a fuego lento, que utiliza como calor el vapor de un líquido. En este caso puede ser un caldo, el agua, entre otro tipo de líquido. También alguna sustancia grasa. Toda la operación se realiza en un recipiente cerrado a baja temperatura sobre una hornalla, ¿sí? La cantidad de líquido utilizado es muy reducida. Los trozos de carne tienen que ser grandes. Ya estuvimos hablando que para poder hacer, mientras más tiempo lleva mi comida o mi preparación, el corte, ya sea de mi carne o de mis vegetales, tienen que ser más grandes. Mientras más corta es el tiempo de cocción, los cortes tienen que ser más pequeños, ¿sí? En este caso, entonces, básicamente el estofado es cocción lenta a una temperatura baja, olla cerrada, y normalmente se utilizan carnes un poco más duras, por ejemplo, un estofado de matambre, perdón, un estofado de peseto, ¿verdad? Un estofado de lengua. Entonces, estos son especialmente para carnes duras que llevan o que deberían de llevar más tiempo de cocción. Tenemos los tiempos de cocción entre 1 hora y media a 2 horas, cocción por kilogramo, en este caso el peseto, la lengua, el matambre, el osobuco, la paleta, etcétera. Las carnes blancas, cerdo, gallina, el pavo, el conejo, tienen un tiempo de cocción más corto de 60 a 90 minutos. Sí, eso también es importante aclarar, ya que normalmente estamos muy acostumbrados a cocinar ya sea cualquier tipo de comida y sobrecocinar o dejar más tiempo de lo que debería de estar sobre el fuego nuestra comida. Ya estuvimos aprendiendo, hablando un poco también de que a medida que voy cocinando de más, los nutrientes también van desapareciendo. Entonces, nuestra comida se vuelve un producto o una comida que solamente llena el estómago, pero no nutre, ¿sí? Bueno, seguidamente tenemos el guisar. El guisar viene de la palabra guiso. Como saben, es una cocción rápida, ¿sí? Consiste en cocer los alimentos en una cacerola abierta, no se tapa,
¿sí? A fuego medio o también fuerte, ¿sí? Que utiliza como calor el vapor de un líquido, ya sea agua, un caldo, etcétera. También alguna sustancia grasa, ¿sí? Toda la operación se realiza en un recipiente abierto de gran diámetro para el calor del fuego llegue más rápido y uniformemente. Y el tiempo de cocción normalmente es de 20 a 40 minutos de cocción. Se puede utilizar un lomo, un pollo, una rabadilla, bola de lomo, etcétera, ¿sí? Y luego tenemos, por supuesto, al vapor, que en este caso el alimento se cocina por medio del vapor generado por un líquido, ¿sí? Directamente el ingrediente no toma contacto con el líquido, sino que a través del vapor se van cocinando nuestros ingredientes, ¿sí? Y para resaltar un poco este punto, esta técnica de cocción es una de las más nutritivas, ya que prácticamente el, los alimentos no van perdiendo mucho nutriente a diferencia de otros tipos de cocción. Luego tenemos el microondas, que por supuesto es utilizando un microondas. Se somete el alimento al microondas y se termina la cocción en el microondas. Luego tenemos y pasamos a el siguiente grupo de métodos de cocción, que en este caso son los métodos de cocción secos, ¿sí? Básicamente los secos están compuestos por el salteado o saltear, el asar, luego tenemos el grillar, el freír, el hornear, ¿sí? Y el gratinar. Entonces, el método de cocción secos, en este caso, es la brusca exposición del alimento al calor seco, donde se produce una coagulación superficial de las proteínas y la caramelización de azúcares. Nosotros vamos a estar viendo a partir del siguiente módulo, justamente les voy a estar mostrando en qué consiste esta técnica de cocción que vendría a ser el salteado o el sofrito, también se le llama, y la reacción de Maillard, ¿sí? En este caso, generalmente se realiza este proceso previo para darle más sabor a nuestras comidas, ¿sí? Seguidamente tenemos el método de cocción, el salteado o saltear, en el cual consiste eh, la exposición de los alimentos en una reducida cantidad de materia grasa, muy caliente, siempre tiene que estar caliente mi sartén para agregar mi aceite y luego mi ingrediente que voy a saltear. El alimento tiene que hacerse saltear en la grasa con movimientos de la mano, ¿sí? Normalmente también se utilizan carnes que deben de llevar eh, un corto tiempo de cocción, como por ejemplo el lomo, pollo, pescado y marisco, ¿sí? Esta técnica de cocción nos sirve para lo que serían carnes duras, ¿sí? Entonces, en este caso, se utiliza netamente eh, eh, para poder cocinar alimentos que no tienen que llevar mucho tiempo de cocción, ¿sí? Luego tenemos el asar y grillar, ¿sí? En este caso vendría a ser cocinar los alimentos a radiación del fuego, carbón, leña o sobre una plancha, dejándolo en su exterior con una costra muy dorada y brillante. Y esa es la textura final que va a estar teniendo nuestra, nuestro producto, ¿sí? Y tenemos el tiempo de cocción, normalmente las carnes tiernas, ya estuvimos aprendiendo cuáles son las carnes tiernas, en este caso unos 20 minutos por kilogramo, entre ellos entran siempre el lomo, el pollo. Luego tenemos las carnes firmes de 30 a 35 minutos por kilogramo, que encontramos la colita cuadril, la bola de lomo, la costilla
entre otros, ¿sí? Luego tenemos el método de cocción freír, que normalmente nosotros le conocemos como fritar, ¿verdad? En este caso el alimento se somete a un medio graso, ¿sí? Que normalmente utilizamos aceite, ¿sí? Aceite caliente, formando una costra en el exterior dorada, brillante y crujiente. La temperatura de la materia grasa oscila entre los 160 a 180 grados, ¿sí? Y tenemos dos tipos de fritura, que en este caso tenemos fritura profunda y fritura no profunda. Normalmente en la fritura profunda, ya su nombre lo dice, se utiliza bastante aceite en una, ya sea en una freidora o en una sartén profunda en la cual el producto tiene que sumergirse en el aceite. Por ejemplo, unas empanadas. Las empanadas sumergimos en una freidora donde tenemos abundante aceite, entonces eso hace que la empanada se cocine por todas partes o por todas las caras de la misma forma y a la misma temperatura. Entonces eso va a ayudar a que mi producto salga cocinado o tenga una mejor cocción, ¿sí? Y luego tenemos no profunda, en este caso el alimento se cocina en un medio graso, ¿sí? Primeramente por un lado y seguidamente el otro lado, ¿sí? Entonces, estas son los dos tipos de fritura que tenemos en la gastronomía. Bueno, el siguiente método de cocción es, por supuesto, el hornear. Ya como su nombre lo dice, se utiliza un horno para poder cocinar los alimentos. Y en este caso, el tiempo de cocción depende, por supuesto, del tipo de carne, depende del tamaño de mi trozo de carne de mi comida en sí, ¿verdad? Y por supuesto, esto es muy importante resaltar, ya que ustedes en otras recetas van a encontrar que ya sea en una receta les dice, bueno, se cocina tal producto durante 30 minutos a temperatura baja, ¿sí? Al decir temperatura baja, nosotros estamos hablando en menos de 150 grados de horno, ¿sí? Temperatura menos de 150 grados. Luego tenemos temperatura media, tenemos 160 a 180 grados, ¿sí? Si es que entonces encontramos que nos dice una receta hornear a temperatura media, bueno, ya sabemos que tiene que ser entre los 160 a 180 grados. Luego tenemos la temperatura alta, que en este caso vendrían a ser ya a partir de 190 a 250 o inclusive más, ya que vamos a estar aprendiendo en este módulo 7 de cocina paraguaya que hay ciertos productos que se cocinan a más de 250 grados. Sí, bueno, entonces, estos son las temperaturas normalmente que se maneja al utilizar horno. Luego tenemos, por supuesto, el tiempo de cocción también en el horno. Esta parte es importante aclarar que tiene que ser a partir de horno ya precalentado y a partir de horno caliente. ¿Sí? Tenemos las carnes tiernas, ¿sí? De 20 a 30 minutos por kilogramo. Puede ser un lomo, un pollo. ¿Y por qué es importante resaltar el horno precalentado? Porque estamos muy acostumbrados a, vamos a cocinar no sé, un trozo de carne, lomo, ya sea con vegetales o solamente la carne, y siempre empezamos a contar desde que encendemos el horno y ahí metemos nuestra carne, nuestra bandeja de lo que queremos cocinar. La forma correcta de realizar es horno precalentado y una vez que ya tenga la temperatura indicada, introducimos nuestra bandeja o nuestra preparación. Luego tenemos carnes firmes que en este caso vendrían a ser 35
pero 30 a 35 minutos por kilogramo. Entre ellos entran la colita cuadril, bola de lomo, costilla, pavo, etc. ¿Sí? Bueno, seguidamente tenemos otro método de cocción que vendría a ser el gratinar. Sí, el gratinar es el procedimiento de formar una costra tostada, dorada y brillante sobre una preparación por medio del uso de las salsas, ¿sí? Ya sea salsas, azúcar, queso rallado, manteca, miga de pan, huevos, cremas, etcétera. Sí, por ejemplo, al hacer una lasaña, ¿sí? Prácticamente la masa ya está cocida, tenemos el relleno que ya está prácticamente finalizado. Entonces, a la hora de armar mi lasaña, yo directamente meto al horno para gratinar el queso que le pongo encima y para que mi lasaña también tenga temperatura. Entonces, eso es un ejemplo de gratinar, ¿sí? Luego tenemos el sellar. El sellado vendría a ser, en este caso, se somete los alimentos a una materia grasa caliente, cerrando los poros para que no pierda su humedad. Se utiliza como primer paso para otras técnicas de cocción. Vamos a ver en el módulo 7, donde vamos a estar aprendiendo a hacer un bori-bori, por ejemplo. Yo les voy a mostrar el sellado previo que se tiene que hacer con el pollo antes de agregar los demás ingredientes. ¿Sí? Eso va a hacer, le va a realzar sabor, le va a dar un mejor sabor al pollo y también va a hacer que el sabor en sí del pollo se mantenga dentro de la carne. ¿Sí? Bueno, seguidamente el último grupo en cuanto a métodos de cocción, tenemos el método de cocción mixto. ¿Sí? En este caso, el método de cocción mixto, como su nombre lo dice, involucra o incluye una parte del método de cocción seco y se finaliza en un método de cocción húmedo, ¿sí? Eh, Tenemos dos tipos de método de cocción mixto, ¿sí? Tenemos el que es el glasear y el brasear. El glasear se somete primero los alimentos a un método de cocción húmedo, ya sea se blanquea o se hierve primeramente una materia prima, y luego por la evaporación del medio líquido se llega a conseguir darle un acabado dorado y brillante, ¿sí? Con reducida cantidad de materia grasa y o azúcar. Luego tenemos el brasear, que sería sellar los alimentos en materia grasa, dejándolo dorado por todos lados, ¿sí? Primeramente sellamos y luego terminamos la cocción en el horno, ¿sí? Bañando frecuentemente con el líquido de cocción, ¿sí? Un ejemplo puede ser un trozo de carne, el cual braseamos. En este caso, hacemos una salsa y cada tantos minutos sacamos del horno, le pincelamos y volvemos a meter al horno, ¿sí? Tiempos de cocción, en este caso, carnes firmes, 30 a 40 minutos por kilogramo y carnes duras, 60 a 90 minutos por kilogramo. Entre ellos incluyen el peseto, el osobuco y el cupín. Bueno, seguidamente vamos a hablar un poco de qué son las menudencias o achuras. En este caso, las menudencias o achuras, en un término culinario, ¿verdad? Son usados para aludir las entrañas, las vísceras. Pueden ser el hígado, la molleja, el motongo, el riñón, etc. En este caso, las otras partes tradicionalmente consideradas despojos, cabeza, orejas, lengua, patas, sangre, etc. El consumo de las menudencias varía mucho a una cultura a otra, ¿sí? Algunas lo rehuyen mientras otras lo hacen a diario, ¿sí? O incluso consideran a ciertas variedades como delicias. Las menudencias que no se destinan al consumo humano o animal se procesa a menudo industrialmente para obtener fertilizantes o combustible, ¿sí? Entre ellos tenemos las mollejas más utilizadas, perdón, las menudencias más utilizadas, tenemos las mollejas, el hígado, el mondongo, las vísceras, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una víscera? Primeramente,
debe cumplir con todas sus cualidades organolépticas adecuadas según el tipo de entraña, ¿sí? No deben estar cubiertos con sangre, ¿sí? También no deben estar cortados los órganos y deben venderse enteros, ¿sí? Por ejemplo, yo un hígado no puedo cortar, no puedo comprar a la mitad, y por algo está cortado en la mitad. Una lengua no puedo cortar media lengua, no puedo ir a comprar media lengua, se tiene que vender entero, ¿sí? Y también eh, deben estar conservados en un lugar frío, por supuesto, hasta 2 días en la heladera y hasta 3 meses en el congelador, ¿sí? Acá tenemos un poco el método de cocción que se pueden utilizar para estas vísceras, ¿sí? Tenemos la cabeza, la lengua, especialmente que es una de las vísceras más utilizadas, especialmente en fiestas de fin de año, con una lengua a la vinagreta, por ejemplo. Y en este caso también tenemos el método de cocción estofado, ¿sí? El estofado se puede hacer un estofado de lengua, ¿sí? Se puede hacer un escalfado de lengua, que en este caso es lo que nosotros conocemos como una lengua a la vinagreta. Luego tenemos el corazón, los riñones, el hígado, ¿sí? Que los riñones se pueden hacer grillados, se puede hacer un guisado. El hígado también se puede hacer un grillado o un escalfado, ¿sí? Luego tenemos entre ellas también en la parte de vísceras blancas, tenemos el mondongo, que se puede hacer un escalfado, un estofado, un guisado, ¿sí? Entonces, estos son los métodos de cocción que normalmente se utilizan de acuerdo al tipo de menudencia que tenemos, ¿sí? Bueno, seguidamente vamos para adelantar un poco, tenemos lo que son, por supuesto, los pescados, ¿verdad? En este caso, la carne de pescado una excelente, eh, es un excelente alimento que aporta una buena cantidad de proteína, también vitaminas, minerales y es muy pobre en grasa, ¿sí? Salvo los pescados azules que contienen grasa, representa el 5% de los pescados blancos, hasta más del 15% en pescados azules. ¿Sí? Los pescados blancos contienen poca grasa y este disminuye conforme aumenta la profundidad en la que viven, debido a que necesitan menos movimiento y alimento. ¿Y cuál es el manejo higiénico o el buen manejo de los pescados? En este caso, el pescado es más perecedero debido a los siguientes fenómenos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se descompone más fácilmente. ¿Por qué? Primeramente porque tiene un alto contenido de agua, ¿sí? El pescado, por supuesto, tiene un gran porcentaje de agua, ¿sí? A mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados, mayor oxidación de la carne, ¿sí? También la penetración enzimática se ve acelerada por el aumento de la temperatura, ¿sí? En este caso, sabemos que en el agua tiene una temperatura y al sacar del agua hay otra temperatura. Entonces, que los peces viven bajo el agua, no están acostumbrados a nuestra temperatura, entonces ese cambio de temperatura también hace que se descomponga más rápido la carne de un pescado. También un bajo nivel de ácido láctico conservador que controla el crecimiento microbiano. Ya estuvimos hablando sobre los microorganismos y en este caso eso se debe a que durante la captura de los peces luchan y gastan prácticamente todo el glucógeno que contienen en los músculos, ¿sí? Y por supuesto, tener utensilios separados para el trabajo de pescados y mariscos. No utilizar agua caliente para lavado o limpieza de los utensilios para pescados, debido a que el agua caliente fija los olores. Y eso también es una recomendación. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener un pescado fresco?
¿sí? En este caso, primeramente tiene que provenir, por supuesto, de fuentes seguras, también un olor agradable, ya sea a mar o a río, una carne firme, elástica al tacto, y no puede estar muy dura, por ejemplo, ojos brillantes y provenientes de su forma de muerte, ¿sí? Escamas muy apretadas y brillantes, espinas adheridas a la carne, branquias rojas y rosadas, y aletas con sus membranas intactas. Y estas son algunas características a tener en cuenta antes, ya sea de comprar, por supuesto, un pescado para poder preparar o hacer una comida. Bueno, entramos a una parte sumamente importante y la base de ciertas recetas que vamos a estar aprendiendo en este curso, que vendrían a ser los cortes de vegetales, ¿sí? Los cortes de vegetales, cada vegetal, por supuesto, para poder diferenciar y también para poder identificar qué tipo de corte tengo que hacer de acuerdo al tipo de cocción, se dividen por nombres y por formas. ¿Sí? Tenemos lo que vendría a ser el corte de vegetales en brunoise, que es un corte de vegetales en cuadrados pequeños, pueden ser de cebolla, especialmente la cebolla se utiliza mucho el corte brunoise, el ajo también, ¿verdad? Y normalmente se utilizan para cocción, a una cocción corta, ¿sí? Para hacer salsas, para hacer un guiso, puedo utilizar un brunoise, ¿sí? Normalmente se utilizan para cocción de corta duración, ya que los cortes son pequeños, entonces no necesita mucha cocción. También se puede utilizar para rellenos de empanada, etcétera. Luego tenemos la jardinera, que es un corte en cubos pequeños, ¿sí? De 5 a 6 milímetros cuadrados, ¿sí? Y se aplica en una gran variedad de cortes de vegetal. Bueno, en este caso ya vamos terminando un poco nuestros minutos, los minutos que tenemos. Vamos a eh, seguir en la siguiente clase, les voy a volver a enviar el link. Entonces, no se preocupen si se corta, vamos a seguir hasta que se corte y seguidamente volvemos a ingresar en el link que les voy a volver a enviar. Bueno, tenemos seguidamente los cortes en bastones pequeños, que son de 5 milímetros a 3 por 3 o 5 centímetros. Luego tenemos los cortes en Macedonia, que sería un corte en cubo. Y luego tenemos el corte en Mirepoix, que en este caso son cortes en dados irregulares, ya sea de la zanahoria, del puerro y del apio, utilizado para aromatizar preparaciones de larga cocción, ¿sí? Luego tenemos la juliana, ¿sí? Que en este caso son cortes en tiras, ¿sí? Pueden ser julianas largas, una juliana corta, juliana gruesa, ¿sí? Y normalmente los vegetales más utilizados en juliana son el locote, la cebolla, también la zanahoria se puede cortar en juliana. Luego tenemos los bastones, que de largo tienen unos 6 centímetros y de ancho unos 0,5 centímetros. Luego tenemos el vichy, que en este caso son corte en rodajas de vegetales alargados. ¿Sí? En este caso, los vegetales alargados como la zanahoria, el pepino, se pueden cortar en vichy. Luego tenemos el vichy gros, que es un poco más grueso que el vichy normal. Y luego tenemos el corte en sifonade. En este caso, el sifonade son cortes en tiras de vegetales en hoja. ¿Sí? Por ejemplo, una selga yo puedo cortar en chiffonade para poder incorporar y tener la preparación de un relleno de una tarta de selga, ¿sí? Y luego tenemos la cebolla en pluma o en juliana, que ya estuvimos también viendo. Tenemos la cebolla en brunoise, que es uno de los cortes que más vamos a estar utilizando, ya sean salsas, vamos a estar utilizando también en el relleno de nuestra empanada, para nuestra croqueta,
¿sí? Entonces, es uno de los cortes que más vamos a utilizar, que más vamos a escuchar en este curso. Luego tenemos los cortes de la papa, ¿sí? Los cortes de la papa tenemos en bastones, ¿sí? Que en este caso vendrían a ser las tradicionales papas fritas, ¿sí? Luego tenemos el corte carré, tenemos los noisets, que en este caso se usa una herramienta especial para realizar estos tipos de cortes en bolitas, ¿sí? Luego tenemos a la inglesa, a la española, que normalmente se utilizan para una tradicional torta española, que sería el corte en rodajas medianas, ¿sí? Un espesor de 4 a 5 centímetros aproximadamente. Bueno, continuamos con este módulo. Si bien es mucha información, toda esta clase están grabadas, ¿sí? Para que ustedes puedan ir mirando nuevamente. Y por supuesto tienen sus materiales para que puedan ir leyendo, repasando y memorizando estos términos, ya que estos términos son los términos que más vamos a estar utilizando en a lo largo de nuestro curso. Los cortes de vegetales van a encontrar en todas las recetas, van a encontrar, por supuesto, estos términos nuevos que vamos a estar aprendiendo seguidamente, como el fondo, sí, que vendrían a ser los fondos, las salsas, las sopas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que manejar para poder identificar a la hora de poder realizar una receta, ¿sí? Entonces, es muy importante que puedan volver a leer, así que les invito a que puedan leer, a que puedan volver a releer las veces que sea necesaria. Y por supuesto, con la práctica también vamos a ir perfeccionando y se nos va a ir quedando se van a ir quedando más estos términos, ¿sí? Tenemos seguidamente la definición de los fondos o el fondo, que vendría a ser que la definición conceptual se refiere a llevar a ebullición productos como las carnes, huesos, verduras y generalmente se preparan dos por una, o sea, es decir, una proporción de dos partes de líquido y una parte de materia prima, ¿sí? Sirve como alimento en sí mismo, pero frecuentemente se utiliza para preparar otros platos, o sea, es un líquido saborizado. Normalmente un fondo no se come como caldo, sino que es menos trabajado que un caldo, es parte de un caldo, por ejemplo, pero no es un plato principal, es parte de una preparación que le da sabor a tu comida, ¿sí? Hoy en día conocemos lo que es el cubitos Knorr, ¿sí? Entonces, ella va terminando esta primera parte, vamos a volver a conectarnos a la siguiente parte que voy a estar enviando el link en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, tenemos ahí los fondos claros y los fondos oscuros que se utilizan para, por supuesto, diferentes recetas.